Según el FBI, diversos documentos revelaron hace tiempo la obsesión de los hombres de Bin Laden por las Torres Gemelas, a las que consideraban pilares de la civilización occidental. Y de alguna manera lo eran. Desde 1976 se habían convertido en el edificio más alto de Nueva York, en la joya del World Trade Center, en parada obligatoria para los 30 millones de turistas que anualmente visitan la ciudad. 99 ascensores se encargaban de trasladar a diario a las 50.000 personas que trabajaban en sus 110 pisos de cristal y acero. Eran el moderno coloso de Rodas a la entrada del puerto de Nueva York. Sus ventanas ofrecían las mejores vistas de la ciudad para orgullo de sus inquilinos. Nunca pude imaginar lo importante que podía ser una ventana y cuánta paz te da cuando necesitas estar en paz contigo mismo. ¿Sabes? Es como tener algo muy grande, así de sencillo. Basta con mirar a lo lejos, y no puedes imaginar cuánta paz te proporciona. 23 de febrero de 1993, una bomba en el aparcamiento del World Trade Center, el complejo donde se situaban las torres, provoca la muerte de 6 personas y casi 1000 heridos. Se producen detenciones. 6 extremistas islámicos son condenados a cadena perpetua. Era el primer aviso que recibían las torres, aunque los ataques contra intereses o ciudadanos estadounidenses por parte de grupos radicales islámicos comenzaron hace 20 años. 7 de agosto de 1998, un doble atentado contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania provoca el desplome de los edificios, 250 muertos y más de 5.000 heridos. En ambos casos aparece la mano de Bin Laden. Los sectores o grupos radicales, extremistas, islámicos que hayan podido o que pudieran haber participado en este atentado, representan una minoría en el mundo musulmán. Representan una minoría que evidentemente hay que acabar con ella, pero representan una minoría. No representan al mundo árabe y musulmán en su totalidad, ni muchísimo menos, porque se está haciendo un poco la amalgama de que esto ya es una guerra entre civilizaciones. Norteamérica ha vivido la tragedia como un ataque contra toda la civilización. Su presidente ha pedido la colaboración de los aliados y se ha ofrecido a liderar al mundo en la lucha contra un enemigo diferente, el terrorismo internacional. En Bruselas, los 19 países de la OTAN acordaban por primera vez en sus 52 años de historia aplicar el artículo 5 del Tratado de Washington, que en la práctica significa la defensa aliada de un país miembro y el apoyo a las acciones defensivas que acuerden los norteamericanos. Rusia manifestaba su apoyo a la OTAN y tradicionales enemigos de la Casa Blanca, como Fidel Castro, se apresuraban a dar señales de solidaridad. Occidente ha vivido como propia la masacre americana, que en el campo de la política exterior podría tener la virtud de inaugurar una nueva etapa, alejada del comportamiento unilateral de la diplomacia estadounidense. O Estados Unidos se cierra en banda, consciente de que de la ayuda de los demás o con la ayuda de los demás no puede resolver este tipo de conflictos, y esa es una posibilidad. O 2, realmente se avanza en la dirección que se ha apuntado en los últimos días y se vuelve al derecho internacional, se vuelve a Naciones Unidas, se vuelve a los acuerdos internacionales ya en vigor y se apuesta por el diálogo, por la cooperación, por el reconocimiento de las raíces de los problemas. Los Estados Unidos, como gran nación, y en muchos aspectos como admirable nación, no pueden dirigir el mundo entero. No puede haber un polo que quiera mandar el mundo entero, porque el mundo no se deja. Y tiene que haber una organización que concierte, que arregle
Yo creo que en ese sentido las Naciones Unidas volverán con fuerza a recuperar su espacio y su papel. Estados Unidos estaba acumulando todo tipo de poderes. Tenían el poder militar, tenían el poder económico, el poder tecnológico, el poder cultural, el poder lingüístico. Realmente nunca ha habido antes en la historia un poder más acumulado y concentrado en un solo país. La Pax Americana va a ser, o iba a ser, mucho más importante que lo que fue en su día la Pax Romana. España activó todas las células de crisis, aeropuertos en máxima alerta de refuerzo de embajadas. El presidente del gobierno, de viaje oficial en Estonia, regresó de inmediato y a la mañana siguiente despachaba con el rey. El gobierno ofreció su ayuda incondicional a Estados Unidos para combatir un problema que afecta a todos. No podemos vacilar en la lucha contra la violencia. Nadie debe considerarse ajeno cuando el terror se produce fuera de sus fronteras. Es por lo tanto necesario tomar conciencia de que la comunidad internacional puede y debe defenderse de forma concertada ante esta amenaza indiscriminada. Un consenso que ya es posible y que ahora es una obligación de estricta responsabilidad. La dimensión de esta tragedia nos ha permitido sentir en vivo la brutalidad más descarnada del terrorismo, ciego y devastador, y nos ha mostrado la magnitud del desafío al que nos enfrentamos en la preservación de nuestra convivencia y del orden internacional. El largo y crónico conflicto de Oriente Próximo aparece inevitablemente como telón de fondo de la mayor tragedia vivida por Estados Unidos. En los primeros momentos, radicales palestinos celebraron el atentado, pero la imagen de Arafat, demacrado y tembloroso, dejaba poco margen para la duda. La noticia le sorprendió reunido en Gaza con el embajador europeo, el español Miguel Ángel Moratinos. En primer lugar, quiero transmitir mis condolencias y las del pueblo palestino al presidente americano George Bush, a su gobierno y a todo el pueblo americano por este terrible atentado. Estamos absolutamente conmocionados. Es increíble. Estamos conmocionados, estamos con el presidente, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Condenamos enérgicamente, mucho más que enérgicamente. Es una tragedia, es algo increíble. El terrorismo tiene que acabar en todas partes y en cualquier sentido. Los palestinos tienen ahora que, primero, convencer al mundo de que su causa no tiene nada que ver con el terrorismo que ha actuado en esta semana en Estados Unidos, y que su causa es una causa legítima y justa, y que además la no resolución de ese problema palestino es una verdadera podredumbre permanente del Medio Oriente que alimenta los extremismos. El atentado fue el pretexto del gobierno israelí para en las horas posteriores desencadenar una nueva ofensiva contra los palestinos. Ayer, en la oración del viernes, pudieron escucharse oraciones de condena en muchas mezquitas. Los países árabes moderados han ofrecido su apoyo a Estados Unidos. Organizaciones radicales como Hamas o los Hermanos Musulmanes de Egipto han condenado las masacres, pero advirtieron del derecho a vengarse si Afganistán es atacado. Los habitantes de Kabul cavan trincheras, convencidos de la inminente respuesta.